Muchas gracias a quienes me siguen en mi canal y son fieles, el canal de Víctor Raúl Benítez. Yo soy Víctor Raúl, soy economista y suelo decir que mi nombre se escribe con V de Victoria. En el día de hoy justamente quiero conversar con ustedes, analizar el sueño paraguayo. Así como existe el sueño americano o estadounidense, el sueño de la nueva ruta de la seda, geopolítico es ese sueño expansionista chino, el sueño ahora de Donald Trump, MAGA, Make America Great Again, American First, etc. Existe también el sueño libertario de Milei, viva la libertad, carajo, como dice él. Y existen tantos sueños. O petróleo noso, decía Getúlio Vargas en el Brasil. La recuperación del Chaco era el sueño paraguayo de Eusebio Ayala, allá por 1932. Creo que debe existir también un sueño para el Paraguay. Lo escribí en última hora hace unos días. El sueño paraguayo dice así: el Paraguay, que siempre se declamó a sí mismo como el país del futuro, sin embargo construye su identidad a partir del pasado. La épica, las guerras, la valentía, don Carlos Antonio López, la revolución de 1811, la victoria en Paraguarí contra Belgrano en enero de 1811. La guerra del 70, llamaron baja la guerra, venían de valiente, venían de guapo, diríamos los paraguayos. La guapo, pero jaengo y guapo. Bueno, el Paraguay, yo pregunto, ¿es una nación portadora de futuro? Con pocas excepciones, los que se dedican a estudiar el Paraguay, buscando darle una identidad y un propósito. Todas esas personas o historiadores, sociólogos, miran al país desde el pasado. Sus héroes, ya dije, sus guerras, sus épicas, sus orígenes, su mestizaje hispano-guaraní. Hasta ahí nos da el cuero, hasta ahí nos da el cuero. Pero nadie busca darle al Paraguay una identidad prospectiva que contenga el cómo nos imaginamos al país de aquí en adelante y cómo lo vemos dentro de algunos N años. Nadie se propone, entonces digo yo, transformar la realidad como es el rol de la política. La transformación del todo, para lo cual necesitamos un poco de filosofía, que es, en pocas palabras, el pensamiento en armas, como siempre digo. Nadie dice ya falta poco, sea allí de vez en cuando, pero tímidamente. Nada de eso acontece. ¿Cuál es el sueño paraguayo? Esa es la pregunta que me hago. Tenía yo acá entre mis anotaciones, yo tengo muchos cuadernos donde anoto cosas. Dice, si uno no ejercita a ver lo que no se ve, uno vive espiritualmente y almáticamente ciego, escribí yo acá. Nuestra esperanza debe residir en lo que todavía no vemos. Esperamos lo que todavía no vemos. Tener añoranza por un lugar que uno nunca vio. El paraíso. El paraíso. Yo tengo añoranza de Espartillar. Yo nunca viví allí, pero mi papá nació allí en 1924. Una compañía de Carapeguá. Era una compañía de un pueblo Carapeguá. Acabo de llegar de varias ciudades de Uruguay, de la Argentina también, estuve entre noviembre, diciembre y enero, y ahora estuve por el Brasil visitando a mi nieta, y me vino una añoranza de Espartillar, porque en todos estos viajes, idas y vueltas al Paraguay, porque me voy, vengo, me voy y vengo, dije yo, Paraguay es como Espartillar, una compañía, una campaña de un São Paulo, de un Buenos Aires, de un Montevideo, que son ciudades mucho más desarrolladas. ¿Verdad? Espartillar. Pero eso era sobre el pasado. Entonces, yo creo que la eternidad es una especie de
tener añoranza por un lugar que nunca uno vio. En Eclesiastés aparece eso. Salomón habla de eso. Dios dice que Él colocó en nuestro corazón un sentir por un lugar en el cual nosotros nunca estuvimos. Esta es una reflexión mía, así quizá es un ensayo alocado para muchos quizá, pero tiene mucho de profundidad. Hay un villarejo donde sopla un viento bueno en la baranda donde alguien descansa y ve al horizonte acostarse en el suelo. ¿Qué tal? Eso es el sueño. Eso es el sueño. Y yo no veo. Acá les voy a leer el sueño coreano de Hyundai, la historia de Hyundai. Pero voy a seguir leyendo. Voy a seguir leyendo mi artículo. Al terminar la guerra del 70, antes de entrar en el futuro, acá otra anotación que hice. El Paraguay entró en una distopía, no hubo más utopía, como sí había en la época de Francia, como sí había en la época de López, Carlos Antonio López, cuando le contrató a Richardson, a Newton y a un montón de expertos en telégrafos, ferrovías, marinas mercantes, y trajo al Paraguay la civilización moderna avanzada, industrialmente hablando, científicamente hablando, Opango mía. O Manongo, la memoria colectiva del pasado utópico, inclusive de la tierra sin mal, creo que se dice, después me voy a verificar. Bernardino Caballero rápidamente se convirtió por eso en un líder, cuando creó algo otra vez de utopía Baibay, al terminar la guerra. Porque el capital extranjero vino al Paraguay, anoté yo aquí, con fines extractivistas, como dice Richardson y Acemoglu, ¿verdad? Y creó unas instituciones. La teoría de Pier Paolo Barbieri, el argentino que trabaja con Neil Ferguson en su empresa Greenmate, o Green Mantle, creo que se llama su empresa, Green Mantle, el manto verde, ¿verdad? Y él tiene una consultora y dice que hay patrones o padrones sociocomportamentales conforme a instituciones que algunas son funcionales, con el tiempo se vuelven disfuncionales y se crean nuevas realidades. Pier Paolo Barbieri, el dueño de Oalá, un joven de 37, 38 años que creó la mayor tarjeta, el dinero virtual, este argentino, mexicano, creo que está en Colombia también, y él dice que no se puede más hablar de economía, ni de macroeconomía, ni de geopolítica sin hablar de historia, porque hay Great Founder, dice otro a quien le ando leyendo, que habla también de lo mismo, que la historia crea estándares, ¿verdad? Que en algún momento dado alguien tiene que cambiar. La libertad, por ejemplo, cambia los patrones. Liberty accepts patterns, dice un tipo que enseguida me iba a recordar su nombre, un liberal. Bueno, entonces, entonces, el Paraguay, en el Paraguay, la memoria de Francia y de López, en el que se mantuvo el Paraguay, se muere en la guerra del 70, ¿verdad? Una memoria de grandeza, y el hilo fue Bernardino Caballero. Era un analfabeto casi, un militar guapo, analfabeto casi. Después apareció Franco, Rafael, después apareció Natalicio, González, y después se mueren todas las utopías. Bueno, interesante este análisis porque nadie busca darle al Paraguay una identidad prospectiva como la que tuvo Carlos Antonio López, como la que tuvo Francia, como la que tuvo el mismo Bernardino Caballero, como la que tuvo Rafael Franco. Nadie se propone decir, este es el sueño paraguayo. Es más, somos malos imitadores, escribí en mi artículo, pésimos cholulos de Buenos Aires, Brasil a Washington. Ahora nos fuimos ahí para participar de la fiesta MAGA, Made America Great Again, y casi fuimos unos piratas. Bueno, no quiero hablar de eso, suficiente con los memes que azotaron y azotan todavía al señor presidente, con quien yo me solidarizo. Yo no estoy para hablar de eso. Los paraguayos se divierten en esas virezas, macanadas,
macaná. El presidente hace macaná y nosotros, como somos la compañía Espartillar de Carapeguá, a donde se va el micro mixto, que es el avión que viene de madrugada, sale de acá el avión para San Pablo, y de madrugada lento también venimos si queremos pasaje barato. Igualito que nosotros somos una compañía Espartillar de Carapeguá, con mucha honra yo vengo de ahí. Pero no hemos avanzado. Hay que salir de Espartillar. Mi papá salió de la pobreza extrema. Mi mamá salió de Abaí. En un tren se subió y rajó. Huyó de la pobreza. Yo también. Huí ya, me fui a Curitiba. Mis hermanos están todos afuera. Estuve hablando con mi hijo. Uno me dice, estoy acá en Lituania, papá. Salí ya de Croacia. Acá es todo economía del conocimiento, un arquitecto. Son los nietos de Rafael Benítez ahí de Espartillar. El otro me dice, estoy acá en Birmingham y estoy por ganar ya un nuevo cargo en Washington, dice la mitad ahí, un ingeniero. Otra de mis nenas está me olvido todo lo, Chicago, y se va a ir ahora a San Antonio, dice. Y ahora me voy a visitarle a mi hija ahí en Serra de Mantiqueira. Bueno, o se van los mitad, porque los mitad individualmente buscaron su propia utopía, porque el Paraguay no les dio, rajaron mis 4 hijos. Se fueron a buscar su Carapeguá, su Asunción, que buscó mi papá. Yo busqué acá en Curitiba, nomás cerquito por las dudas, porque era un poco a mini. Entonces, si queremos tener alguna utopía por la cual valga la pena vivir o quizá morir, urge que comencemos a preguntarnos cuál es la última realidad y qué es lo que dicha realidad espera de nosotros, pero hacia el futuro nuestra identidad, no hacia el pasado. Nosotros pues cantamos 13 Tuyutí y después le votamos a Bachi y a Chaqueñito. Estamos mal de la cabeza, papá. Estamos mal de la cabeza. ¿Cómo vamos a buscar una utopía y le votamos a Bachi y a Chaqueñito y le dejamos fuera a Amílcar Ferreira, que se presentó como senador? Y Baingo, ya estamos mal, papá, muy mal. Entonces, ¿cuál es la historia que queremos construir que trascienda nuestra propia historia? Cuando este análisis aparezca, decía yo estaba en la Serra de Mantiqueira, entre San Pablo y Río, con mi primera inmortalidad, mi nieta Amanací. Ayer no me llegué. Bueno, pero sigamos. Nuestras inmortalidades con relación a los nietos, dice Alexander Carta Winter, que es mi compañero en una maestría brasileña, siempre me escribe y me dice, nuestros nietos son nuestras primeras inmortalidades. Entonces la clave es pensar como abuelos. En Hechos 2:17, en la Biblia, se afirma que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, pero nadie tiene eso en Paraguay. En vez de buscar exclusivamente nuestra identidad solo en el pasado, ¿qué tal si buscamos nuestra identidad en un futuro con propósito que nos pueda unir, que nos unifique? Detrás de 4 o 5 ideas, no que nos uniformice, eso es otra cosa. Diversidad de dones, unidad de propósitos. Ese es el concepto. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los supuestos que tenemos los paraguayos sobre un posible sueño paraguayo? Existe el sueño americano, Rusia tiene su sueño, ahí Putin quiere volver no sé, pero digo nomás yo, al imperio zarista, quiere defenderse de la cultura occidental. O algo más virtuoso, menos degradado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, digo, todos los paraguayos creen que todo se reduce a saber cuál es la voluntad del quincho. O algo más virtuoso, menos degradado, en saber la voluntad de la quinta del Ibiraí. El supremo dictador que vivía allí, Gaspar Rodríguez de Francia, el jacobino que se fue a estudiar a Córdoba. Ese imagina. Entonces, es hora de prepararse para el postcartismo. Ustedes no se imaginan que los dinosaurios ya desaparecieron también sobre la faz de la Tierra. No, hay que tener miedo de lo que parece muy grande y eterno. Nadie se preparó para el post-estronismo y así nos fue. González Macchi fue nuestro presidente, porque nadie se preparó. Pues. Guasmosi, González Macchi, ¿qué tal? Nadie se preparó. Hay que salir de Egipto, escribí yo. Eso no significa que ya se haya llegado a la tierra prometida, porque acá no hay ningún Moisés. Añaceta la de Egipto vina. Leite, por ejemplo, de vez en cuando le golpea. Yo hace rato digo lo que él dice, pero voy a repetir lo que él dice. Dice, hablamos todo de balde, dice. Porque nada llega al bolsillo de la gente, ni el investment grade, ni el premio de banker, ni nada. No sabemos, yo no sé qué disputa interna hay en la calle España, pero vamos a algo más importante.
El poder está donde la gente cree que está. Y para mí está en la calle España. Entonces, yo a veces pregunto, ¿cómo es que gente que se fue a Colombia y a Chicago no inspira en y a los paraguayos hacia algo trascendente que transforme la realidad y supere su propia existencia? ¿Por qué no hay un sueño paraguayo como una vida simbólica y práctica que le haga la cabeza a los compatriotas? ¿Por qué no existe un conjunto de ideas que nos definan no como origen, sino como proyecto? Les voy a dar unos ejemplos, que estoy leyendo acá el libro de Ha Hun Chang. Acá él cuenta la historia de Hyundai. Y por acá anoté. Hyundai nace, ¿se acuerdan del Pony? Llegó al Paraguay, el Pony de Hyundai. Hyundai era una empresa de construcciones que hizo después subsidio cruzado. Lo que ganaba en la construcción metían en los autos. Pero tiene algo que nosotros tenemos que aprender. El que creó todo eso es un tipo que fracasó primero. O sea, ya me voy a recordar su nombre. Era un italiano, y ese italiano, Giorgetto Giugiaro, más o menos me salió. Él inventó Marile, lanzó con bombo y platillo en 1983. Los italianos le dijeron, hacer un fideo mega, fue un fracaso. Pero el tipo no era luego, él era un diseñador de Lotus Sprit, Maserati, Ghibli, no sé si se pronuncia así, el Fiat Panda, Volkswagen Golf. Trabajaba para General Motors, Mercedes-Benz, Nissan, como dicen en el portugués. Y él dijo que él en Newsweek le hicieron una entrevista y él dijo, bueno, en 1991 le dijeron, bueno, yo fracasé en 1980 y piquito, pero le debo mi popular fama a aquella pasta donde fracasé. La mayoría de la gente no sabe que yo hice el Pony, el pequeño coche con maletero lanzado en 1975 por la Hyundai Motor Company, desconocido en Corea del Sur, ¿verdad? Hyundai era una empresa de un tipo llamado Chung Hu-jung. Se creó como una empresa conjunta de varias empresas. Corea, cuando eso fabricaba peluca, prenda de vestir, juguete de peluche y zapatillas. ¿Saben lo que hoy es Corea, verdad? No quiero ni hablar. Samsung mía. En 1986 entró el Pony y se fue a Estados Unidos. Comenzó a desplazar a los vehículos grandes que consumían de Estados Unidos. Una historia increíble, es una historia increíble. Si entramos en una máquina del tiempo y vamos a 1976, escribe acá Chang, y le dijéramos a la gente que es un fabricante de coches totalmente desconocido, ¿verdad? Fabricado en un simple taller mecánico de un país pobre en vía de desarrollo llamado Corea del Sur, con una renta per cápita que no llegaba a 2/3 de Ecuador, iba a ser más grande que Ford, como hoy es, nadie iba a creer. Ahora, ¿cuáles son los secretos de este sueño coreano? Subvención cruzada dentro de un mismo grupo, ¿verdad? El gobierno, no digo que obligó, pero con proteccionismo impidió que autos de otros países entraran a Corea, les dio plata de largo plazo, subsidios del gobierno, ¿verdad? Aseguró que Hyundai Motor y otras empresas de industrias estratégicas orientadas a la exportación tuvieran acceso a créditos enormemente subvencionados, una estricta normativa bancaria, ¿verdad? Porque, claro, le ayudó a full, ¿verdad? Hoy tenemos LG, Samsung, Hyundai, etcétera, etcétera, etcétera. La clave son 5. Este es el sueño de los asiáticos. ¿Se acuerdan de los tigres asiáticos? Primero, transformación gracias a la combinación de la inteligencia individual, los esfuerzos corporativos, las subvenciones cruzadas dentro de un mismo grupo empresarial, ayudas públicas y sacrificio de los consumidores. Voy a repetir. Inteligencia individual, ¿ok? Esfuerzo corporativo, subvención cruzada, ayudas públicas y sacrificio de los consumidores. Bueno, así funcionan los sueños. Paraguay, esto deberíamos copiar. Pero hay uno paraguayo, se llama doctora Esperanza Martínez. Cuando fue ministra, le dijo a los paraguayos, la salud no es hospitalocéntrica, es preventiva y es familiar, dijo. Nadie nomás quiere de zurda, dicen la gente. Pero es un avión esta señora. Yo le quiero contratar como la directora de cualquier programa privado, de salud en el Paraguay, preventiva. ¿Podemos hacer? ¿Por qué no?
En Brasil ahora ya hay lo que se llama postpago, seguro salí postpagos, pero no voy a contar ahora. No fue nada tan espectacular al lado del sur de Brasil. Ella fue ministra de Lugo. Todo el Paraguay se recuerda de Lugo por una cosa, la salud. Entonces ella dice, hay que dividir el país en 5 grandes regiones, construir un mapa sanitario, hacer 5 grandes hospitales completos en especialidades, movilidad incluso aérea para pacientes de urgencia. Dice ella, operaciones programadas, y un avión nomás le trae a la gente del Chaco, le trae de no sé de dónde, a donde tiene que ir, donde está el gran hospital, ¿verdad? Hay que trabajar remedios garantizados, dice ella, para las enfermedades no transmisibles, presión alta, dice con atención y registro administrativo de unidad de salud familiar para todo el país, asegurando disminuir radicalmente la mortalidad en todas las formas, inclusive la infantil. No se vayan a olvidar que según el Banco Mundial, las muertes por no transmisibles saltaron de comienzos de este siglo a hoy, del 60 al 75%. Nadie se fija en eso, de los óbitos. Yo hice una tesis de maestría en el Brasil también. Ese es un sueño, que es el de los ejes de desarrollo. Yo me inspiré en el Plan Avanza Brasil de Fernando Henrique Cardoso. Carencias georreferenciadas, presupuestos plurianuales georreferenciados. Sencillito. Si la mortandad infantil en una región es superior a la media país, allí hay que llevar la plata. Por regla de 3 simple. Si la mortandad infantil en Ibirarobaná o en Corpus Christi, Amoitecanín de Lluve, es menor a la mortandad infantil, es mayor a la mortandad infantil estándar, promedio del Paraguay, allí hay que llevar hospitales pediátricos. Entonces, hasta completar la cantidad promedio que hay de pediatras y de centros neonatales que hay en otras regiones del Paraguay, donde está el ideal o el promedio. Y entonces vos sabés por regla de 3 simple cuánto tenés que invertir acá, allá y acullá. Muy sencillo, pero no voy a explicar todo eso hoy, ¿verdad? Se llama luego presupuesto plurianual de varios años de alivio y reducción de pobreza y generación de riqueza. De ahí sale la presión tributaria. Claro que no lo haces todo de un solo golpe. En Paraguay faltan 34.000 millones de dólares de déficit infraestructural en habitación, agua, saneamiento, salud, educación, EREA. Hasta hoy, ahora, ayer, cuando yo estaba en Brasil, escuché en la radio, dice, 8.400 kilómetros es la inversión en este año programada en rodovías, eso quiere decir rutas, carreteras, highways, puentes, escuelas, caminos nomás, de todo el Brasil en el año 2025. Guatana de calcular. 8.400 millones. Todo es deriva del Plan Avanza Brasil. Llevan las carreteras conforme a origen y destino de cargas y personas. Pero demasiado quiero explicarme, no voy a explicar todo. Acá nadie habla de cómo vamos a mitigar el déficit infraestructural. Ese sería el sueño paraguayo. No lo digo porque es mi tesis de maestría ahí en la UFSM de Brasil. Digo porque es muy lógico. En vez de llevar la plata en esa vireza que hacen de polideportivo, hacen ahí los gobernadores a todas de Isla Rapay, o sea, al pedo, al cohete. Ellos deberían llevar la plata distribuyendo, viendo a la sociedad sobre la geografía conforme a las carencias georreferenciadas. Muy fácil de hacer. Unos cuantos jóvenes que estudian ingeniería y con 4 economistas y con 5 economistas y con un Excel podemos hacer eso. En un mes podemos preparar o en 2 meses. Pero así vea. Entonces, hasta que alguien diga, no, ahora viene un equipo que va a crear el sueño paraguayo. Salud, modelo Esperanza Martínez e inversiones georreferenciadas del cuánto falta y el cuánto cuesta, ¿verdad? Para mitigar el déficit en Cloaca, en PEA y en AMOA, conforme a las carencias georreferenciadas. Nosotros tenemos que saber que 9 años es la educación promedio en Paraguay. 9 años, la escolaridad, perdón. Y si nosotros sabemos todas aquellas regiones donde está por debajo de 9 la escolaridad promedio, distrito por distrito, a esos distritos tenemos que llevar la inversión, para que por lo menos llegar a 9. Y después hay que subir la velocidad, porque un año a cada 10 años de tiempo, subimos un año nomás de escolaridad, una vireza. Hay que hacer un choque de gestión en la educación en Paraguay. Le tenemos que traer a los venezolanos que está deportando Trump, para que nos enseñen a hablar castellano y digamos hubo en vez de hubieron, aunque sea UPEA. Yo soy el primer tabú que tengo que estudiar con los venezolanos y ustedes detrás de mí. Se la tabibea, JPS en 10. Y así tenemos que cambiar este Paraguay. Hablamos todo de balde. El presidente habla todo de balde. Todo al pedo habla. Bueno, entonces tenemos que abrir 2, 3, 4 restaurantes en las mejores avenidas de Nueva York y en París para hacer degustación del segmento premium
de nuestra carne paraguaya para duplicar el hato ganadero y todas las vacas estándares convertir en vaca de raza. Jaéntese, humía la sueño paraguayo hará. O cuánto falta y cuánto cuesta para irrigar, inclusive para que no digan que hablo mal de la soja. Toda la soja paraguaya tiene que tener irrigación, jaéntese, nocturna, con energía al costo. No importa que sean sojeros, explotadores. Dicen, no, al costo ya me he hecho que es la energía para mejorar y disminuir, mejor dicho, la volatilidad de la cosecha granelera del Paraguay, que cuando hay una sequía, ahora que hay cambio climático, aunque ellos digan que no hay, están sufriendo, ¿verdad? Tuvieron que subir 27% de su tonelada en el 2024 para traer empate la cantidad de dólares, deterioro de los términos de intercambio. Hay cuapango, eso yo creo que los expertos en marketing deben saber cómo se hace para vender carne paraguaya más cara en nuevos mercados. Y seguimos. ¿Cuánto cuesta imponer la exigencia para que todas las universidades que se jacten de tal, sean públicas o privadas, toda universidad pública o privada tenga obligatoriamente profesores a tiempo integral para que las universidades, inclusive muchas públicas, como la de Economía o la de Derecho, dejen de ser escuelas de juguete? Repito, la universidad en Paraguay, yo estudié un poquitito afuera y mi hijo estudiaba un todito afuera, me dicen, en Paraguay la universidad es escuela de juguete de UAU, porque son centros malos transmisores de conocimiento fotocopiado. Los estudiantes de Derecho y de Economía, en primer lugar, el más golpeado y tabú entre los economistas probablemente, estudié con fotocopia ahí en la Facultad de Economía. Ni un profesor mío era a tiempo integral para aprender a hacer por lo menos investigación, pesquisa científica. Tuve que irme a Universidad Federal de Santa María, Río Grande do Sul, a Moité, la quinta Universidad Federal del Brasil en calidad, a Moité, cerca de Río Grande do Sul, donde se habla un portugués casi hispano, casi como español, cerca de Uruguay, cerca de Argentina, a Yaité. En el último rincón de Brasil me fui a aprender lo que es una hipótesis, lo que es preparar en forma fichas para investigar cosas, llegar a conclusiones, manejar datos y evidencias empíricas, trabajar desde determinadas perspectivas de diversos autores. Bueno, no quiero decir, pero así tiene que ser el Paraguay. Yo sueño con un Paraguay con profesores universitarios a tiempo integral. Pegan la sueño paraguayo hará. Ayepa. Y nosotros no hablamos todo de vale ahí de la casa de Ciervo Cuá del presidente. Vireza. Pero los periodistas hablan de eso. Se lleve, añere y va a ver radio, de una gran vireza, en vez de hablar de estas cosas que son mucho más importantes, mucho más útiles, más productivas. Ñan de rico jangua, ya se jangua de la pobreza. Lamboriajú o pavana, jalañembrají o paitevana de o paverata la ñembrají, pesa una ñevana, o pegan la sueño paraguayo. Allá lo mitad ahí quieren ser como Santiago Peña, gran vireza, para ser mascota. No, pues papá. Y ahí va ahí. ¿De dónde saldrá la plata para cambiar el 100% de los transformadores antiguos y fortalecer las redes eléctricas en los centros productivos y habitacionales de mayor densidad del país? Ejemplo 3, creo que ya, o 4 ya. ¿Cuándo la política y gran parte de la economía contratista va a dejar de vivir de las tetas del Estado? ¿Cómo vamos a traer el mercado al Paraguay? Ni el mercado no hay. Petro, que es un comunista, dice, quiero traer el mercado a Colombia. Yo también quiero traer el mercado al Paraguay. El mercado de Milton Friedman, que exige salario mínimo y universal básico para toda la gente. ¿Está bien? Bismarck, allá en Alemania, creó el estado de bienestar, comenzó a hablar de la jubilación, del seguro de salud, de que el Estado tiene que ser una póliza de seguro con aportes para cuando venga la malaria. Bismarck, un tipo de derecha, un tipo que le echó a muchos alemanes de Alemania. Pero él por lo menos pensó allá en el siglo antepasado eso. Bueno, ¿cuándo vamos a incentivar la competencia en el mercado laboral para que suban los ingresos y en el mercado inmobiliario y financiero para que bajen los precios de los departamentos en edificios y las tasas de interés? Se ponen todos de acuerdo ahí los bancos. El 1% de las casas en Paraguay está hipotecada, no hay crédito para la vivienda. Se confesó, miren, esta confesión que acaba de hacer hace pocos días a Enrique Vargas Peña, el ministro del MUF,
dándome la razón cuando yo dije una vez al señor Vareiro, el presidente habla todo de balde, nos prometió 20.000 casas y va a entregar 6.000. Ahora me entero que entre 86 y 270 nomás son los créditos aprobados por Shero Gapona. Vean lo que dice. Vean lo que dice ahora ahí, cortito. Solo 83 beneficiarios pudieron financiar su primera vivienda a través del programa Shero Gapona, pero el rollo está rebotando, algo no anda. El sobreendeudamiento que tenemos de mucho de la gente que es trabajadora, ¿verdad? Plata en la población. Sí. O sea, ninguna política pública te sirve simplemente si es que va a tener un lindo número en un reporte del Banco Mundial o del FMI. El señor presidente dice, delante del Club de Ejecutivos, que va a hacer 20.000 casas por año. La pregunta es muy directa. El techo de la casa. El techo, ocupando esa casa, con su llave, pudiendo meter e invitar a su familia y a su gente. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas familias? Y ya tener 22.600 familias que están con la posibilidad de tener una vivienda digna. 6.000 casas construidas, me dijiste al inicio que tenés para cerrar el año, ministro. Entonces, ¿por qué mentís? Bueno, sigamos. Somos nerviosos con el gobierno. ¿Qué choque de gestión se hará en la educación básica en el modelo Salman Khan? El tipo ese que enseñaba matemática, hoy tiene la academia, una de las más grandes del mundo, de idiomas y de todo, ¿verdad? Con clases de refuerzo de álgebra, inglés y castellano en forma masiva. Se necesita un equipo de pensadores que pueda imaginar e interpretar el Paraguay desde una perspectiva de futuro. No hay ningún paraguayo que se involucre en esto que yo estoy diciendo y que tenga todas las respuestas. Yo a lo mejor le llamo a alguno de mis amigos, Robert Cano, Amílcar Ferreira, y le digo, la esposa y a él mismo, de mi compañero de facultad Walter Bierman, la Soledad Villagra, para ver si podemos. Mucha gente con diploma y sin diploma debe participar en la construcción del sueño paraguayo. El futuro es la gran tarea, repito. Nosotros cantamos 3 de Tuyutí y le votamos a Bachi. Ya poina. Llamando bata. Vamos a perder. Nosotros necesitamos recordarnos de José Duís y Díaz, ¿verdad? Y no votarle más a Bachi. Vean la ñan de propuesta. Si fuera posible, debemos buscar cuáles son aquellos valores paraguayos que nos definan y que sean alternativas al modelo anglosajón de falso inevitable. Así nomás tienen que ser las cosas. Ya está todo debatido. ¿Para qué vas a querer pensar en cosas nuevas, en algo ex novo? No, está todo debatido. Nosotros pensamos que el modelo es equilibrio monetario, cambiario y fiscal y nada más, capitaneado por un capitalismo de secuaces, crony capitalism, ¿verdad? Y con el primitivismo productivo sin alta tecnología. Tecnología en la semilla, hasta ahí nos da el cuero. Pero ahora necesitamos tecnología en regadío, tenemos que sacar la plata de alguna parte, ¿verdad? No tenemos industrias. Nosotros no somos ni cristianos, somos romanos, queremos ser, acá todos quieren ser, ahí en la calle España, todos quieren ser, ¿cómo es que se llama? Augusto, el César. Pero nadie quiere ser Jesucristo para lavarle los pies a alguien. Todo por la terapia, eso es. Todo por la terapia. Nos vamos toda la iglesia. Nos vamos ahí acá a Cupé el 8 de diciembre a simular. Y otros nos vamos a los templos evangélicos para bolear. Simulación. Nadie se convierte. Un país de muchos fieles no creyentes. Hay más. La trascendencia también por encima de lo científico y de lo meramente físico se impone en la condición humana. Nadie habla de algo adicional a la vida física. Falta la parte metafísica y trascendental. Acá anoté y escribí, fue publicado en última hora. La ciencia reduce al mundo a una superficie causal. La cuestión etiológica, causa-efecto. Pegamos la ciencia y nada más. Conjunto de conocimientos metódicamente fundados, etiológicamente demostrables y sistemáticamente organizados. Pegas dice la ciencia y nada. Pero hay algo más. El mundo de la ciencia es un mundo destituido de interioridad. En el siglo XVIII hubo una confrontación entre el mundo científico utilitarista del modelo anglosajón o germánico versus el mundo algo místico, quizá cristiano, digo yo, de la Europa hispánica. El Paraguay es y debe ser portador de una originalidad como sueño paraguayo. Nosotros no somos anglosajones. Yo por lo menos no me veo, ¿verdad? No soy alto, rubio, de ojos azules, pero con mucha honra
no importa mucho eso. Nosotros tenemos el condimento indígena guaraní comenzando por la propia lengua. Hay que dar luz a la gente. La de gente cuera. Y esto es lo que estoy procurando hacer. Cuando hablo del sueño paraguayo, estoy procurando dar luz sobre la oscuridad. Ojo a la pora, awi. Porque o la luz, o la ande, y Benjamín Fernández Bogado, ojo la pora y valle, allá en el Guairá. Bueno, dice, nosotros tenemos el condimento indígena guaraní, comenzando por la propia lengua derivada de la madre nativa que le conformó, le dio forma a la cosmovisión del Weltanschauung de la cultura paraguaya, del mundo paraguayo. El modelo de afectividad que tiene preeminencia por sobre el modelo de la acumulación por la acumulación tiene algo original. Yo no sé cuál es el modelo que debemos seguir, no sé, pero estoy hablando por lo menos ya de eso. Hoy ponamos. Y tengo mi tesis de maestría, en cualquier momento voy a divulgar más, probablemente ya a publicar como libro, y voy a ofrecer al equipo que quiera para el 2028 para transformar este Paraguay. Saber el cuánto cuesta y el cuánto falta con un presupuesto plurianual de varios años de alivio y reducción de pobreza y generación de riqueza, basado en el modelo Avanza Brasil de Fernando Henrique Cardoso, a quien lo visité una vez en la Rúa Marañao, en San Pablo, para mostrarle la tesis. La paracuaria era el título. Pero sigo. Debemos saber que las dictaduras políticas y empresariales no son para siempre. Algún día pata la dictadura económica. Algún día tiene que terminar el contrato de alquiler del RUC de la ANR por parte del grupo empresarial que se beneficia de ese partido. O pagarán algún día. Nada que nos parezca muy grande y duradero debe poder asustarnos. Cadeos dinosaurios, y la rapay. ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde están los dinosaurios? Andina o patan o coa. Ya falta poco. No podemos nosotros seguir, ¿verdad? Pensando, va a irle callar. No podemos. Eso es en la época de Francia. Va a irle callar. Va a te coigo, va a ir a ver calle España. Va a ir la quincho. Va a te con la quincho. ¿Verdad? Ahorita vio la rubro en Guará. Así vivimos los paraguayos. Y que tú te digo, ya po algunas cositas a mí. La llave de Januar, la remedio, la IPS, haya sobrefactura y todo así acá. 1.600, entre 1.600 y 2.000 millones de dólares se roba según el BID y el Banco Mundial. No podemos seguir así. No podemos seguir así. Nosotros tenemos que entender, anoté acá una serie de cosas más, que hay un villarejo, dice, donde sopla un viento bueno en la baranda, quien descansa ve al horizonte acostarse en el suelo. El horizonte se acuesta en el suelo. Nosotros tenemos que tener añoranza por un lugar que nunca vimos. Yo, por ejemplo, estoy añorando un Paraguay totalmente diferente, totalmente transformado. No puede ser que nosotros sigamos, estoy nomás mirando mis anotaciones de paso, porque nosotros estamos viviendo en un mundo desconcertado, una economía del odio, del miedo, de la codicia, del autoritarismo, del totalitarismo, del no te metas, ¿verdad? Y nosotros no podemos seguir así. Sea al menos, yo viví, nací y crecí en la época de Stroessner y fui parte de la resistencia. Y hoy sigo siendo parte de la resistencia. Stroessner lo mal que se fue, ¿verdad? Se quedó todo, el Caracha se quedó todo. Y al sector privado también le tengo un mensaje, si es que me permiten, ¿verdad? Yo creo que muchos del sector privado dicen, si se mantiene el privilegio o los privilegios que nosotros tenemos para evadir impuestos, para traer coches de segunda mano, para meter cosas ahí por la aduana de Ciudad del Este, pagando por container y no por NSM, no por la posición arancelaria, o cambiando la posición arancelaria, coimeándole a un vista de aduana o a la gente del puerto, está bien ya. Si se mantiene el privilegio ya es suficiente. Yo creo que nosotros estamos afectando a varias generaciones que vendrán en el futuro si seguimos de esta manera. Les suelo decir a mis amigos ricos, tu nieta se va a casar con un narco, ahí en el Club Chuchi, ahí en Samber,
o acá en la Asunción, en el Club Chuchi, ahí sobre la avenida Mariscal López. Yo me iba a ir, invítame al casamiento, le iba a decir, mira, con quién se casa tu nieta, te avisé, yo será, cuidarle que a tu nieta, que a tu mamá no va a ver. Allá, en Pedro Juan, hubo hijas de políticos que murieron en la calle, lamentable. Acá, frente al Mundimar, se metieron todas balas, están todos acá los narcos. Yo creo que eso no es lo que la gente quiere del Paraguay. Hay 3 Paraguay, ya dije ya. El del Quincho, opulento. El de la heladera vacía, donde está la mayoría de los paraguayos. Y el de los mercados del crimen, donde está Marcet. Y los 1000 vuelos por mes que hay en los 1500 aeropuertos clandestinos, según Enrique Riera. Hasta aquí llega mi amor, el sueño paraguayo. Así como existe el Make America Great Again, así como existe la nueva ruta de la seda de la China, así como existe el Viva la Libertad carajo, vamos a ver cómo le va a este caballero, así como existe el Fome Cero, el hambre cero del Lula, o existió, vamos a ver cómo le va. Nosotros tenemos que tener un nuevo sueño paraguayo. Yo estoy dispuesto a construir, de hecho ya hice un esfuerzo hercúleo para irme a estudiar allá, lejos. Y otros paraguayos como Esperanza Martínez, como Víctor González Acosta, como José Pepe Matei. Averigüen quién es este empresario exitoso. Todas las paraguayas tienen un producto personal care de él. Paraguayo él es. Así como existió un Rolando Niela, un Enrique Biederman, así como existió un señor Zapac, el padre, el fundador. Hay muchos paraguayos que tuvieron el sueño paraguayo en épocas de la dictadura. Entonces, hoy, si bien tenemos una dictadura blanda, una democradura, también podemos decir, es el momento de cambiar. Nosotros, Robert Nozick, ahora me vino, es el que dice, los estándares cambian cuando llega la libertad. Liberty accepts patterns, dice. Más o menos no me sale mi inglés, pero estoy como para hablar. Entonces tenemos que entender que la libertad, díselo, la libertad nos hará libres. Y Nozick dice, sí, la libertad transforma los patrones y tenemos que transformar los patrones, los hábitos sociocomportamentales, esta economía de secuaces, donde se precalifican a los que van a ganar las licitaciones, donde se sobrefactura, donde se evade, donde ni siquiera podemos, estuve ahora pensando cuando venía por la Dutra, entre San Pablo y Río, alquilé un autito ahí para irme a la casa de mi hija, y los camiones me pasaban, decían, pucha, este es el acceso sur, pero está todito cortado por lo menos el pasto, ¿verdad? Acá la Dutra de Paraguay, pues es ahí el acceso sur. Ni el pasto no se corta, está totalmente destruido la Dutra nuestra. ¿Por qué digo la Dutra? Porque es la carretera por donde circula la mayor cantidad del Producto Interno Bruto del Brasil, San Pablo Río. Y si le metes y le llamas a 116, es la estrada, como dicen ellos, donde más mercadería y riqueza circula en toda la América Latina. Yamoillo, Río Grande do Sul, Uruguay, Buenos Aires, bebé. Podemos decir que llega y se extiende la R116. Allá va, entre Río de Janeiro y el sur. Bueno, nosotros tenemos nuestra ruta 1 acá, por donde circulan, porque ahí están los puertos, pues, Villeta, San Antonio, ahí están todas las industrias, casi el 100% de las industrias de bebidas del Paraguay. Hay silos, hay enormes fábricas metalúrgicas, hay montadoras de moto, aquí en Fernando nomás hay, y todo circula ahí por el acceso sur. Abandonado está, desastre la línea de acceso sur. Este gobierno no sirve para absolutamente nada. No sirve para nada, ¿verdad? Dijeron que iban a hacer 20.000 casas por año. 20.000 casas por año luego se necesitan en el Paraguay. Porque 20.000 matrimonios, dijo el ministro Baruja, mi compueblano de Paraguarí, yo soy de Carapeguá, dijo, ahí, ya esa me llena, o Pambo de Begua, ya esa me va a ir con la Baruja. Solo 83 beneficiarios pudieron financiar su primera vivienda a través del programa Xiroga Porá, pero el rollo está rebotando, algo no anda. El sobreendeudamiento que tenemos mucho de la gente que es trabajadora, ¿verdad? Plata en la población. Sí. Bueno, Baruja dijo,
Y vieron también ahí que el director, el ministro del MEF dijo, si falta plata en el Paraguay, y falta plata, la plata no llega a la gente, dice Carlos Fernández Baldovino. O sea, no digo yo, dicen ellos mismos, los propios inútiles dicen, sí, acá no hay plata, acá no hay casa, la gente está endeudada, está en Inforcón, Gendela Caballurezá, y así vivimos en el Paraguay. Bueno, muchísimas gracias, está más playa, pero a cambiar en agua. Voy a seguir hablando, voy a ser una persona que se va a mantener en la resistencia, voy a usar mi arma, ambocaputa, te digo ambocaputa, la filosofía, el pensamiento en armas, el arma pacífica, el mundo de las ideas, el club de las ideas, y por allí vamos a seguir conversando hasta que la saliva nos falte. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y que Dios nos perdone.